Bien, bueno, ahí vamos a hablar de las intensidades en el maratón, intensidad de entrenamiento en una preparación de maratón. Bueno, estamos ahora a principios de temporada y todos, pues algunos en noviembre, otros diciembre, marzo, abril, todos, gran mayoría de los corredores populares preparan un maratón, uno o dos al año. Lo recomendable sería uno, pero bueno, en definitiva, vamos a hablar un poco. Hay dos componentes importantes en un plan de entrenamiento de carrera. Uno es la intensidad y el otro es el volumen. Bueno, vamos a hablar de intensidad, ¿no? En una distancia como el maratón, donde son 42 kilómetros, evidentemente no solo consiste en salir a hacer volumen, sino también hacer intensidad y, sobre todo, lo más importante, regular esa intensidad. Voy a compartir pantalla con el blog en donde, bueno, pues en esta entrada aquí hablamos de intensidades de entrenamiento en una preparación de un maratón. Fijaros, es una entrada de enero del 2016, ¿eh? O sea, ya tiene unos años, pero aún así yo sigo utilizando estos datos. Siguen siendo efectivos para mis atletas y son unas referencias importantes. Básicamente aquí lo que indica este gráfico son el número de kilómetros a la semana durante 14 semanas previas al maratón, el número de kilómetros semanales que trabajamos a umbral láctico. En este caso es un atleta cuyo objetivo es bajar de 3 horas 30 minutos, un atleta en donde, bueno, pues su tiempo en 10 kilómetros ronda los 44 45 minutos, su umbral láctico está en torno a 4,45 y su ritmo objetivo de maratón estaría en torno a 5 minutos por kilómetro para bajar de las 3 horas. Aquí indico, si empezamos en la semana 1, bueno, pues evidentemente cuento con que los atletas ya llevan un entrenamiento previo, es decir, no empezamos de cero en la semana 1 de 14 semanas. Un plan de entrenamiento no solo son 14 semanas, ni 12, ni 16, es una acumulación de entrenamiento durante muchas semanas, meses e incluso años. Entonces yo aquí ya cuento con que la letra, bueno, pues ya tiene una preparación previa, tiene unos entrenamientos previos para poder empezar en la primera semana ya con 8 kilómetros semanales de umbral láctico. En la segunda semana, bueno, mantenemos los 8 y poco a poco vemos cómo vamos aumentando la intensidad de este umbral láctico. Recordemos que el entrenamiento, básicamente, desde el punto de vista fisiológico, podemos diferenciar 3 zonas de entrenamiento. Una zona 1 sería rodaje suave, una zona 2 sería entrenamientos a umbral láctico y una zona 3 en donde son ritmos de series. Bueno, aquí estaríamos hablando de zona 2. Bien. Entonces vemos cómo ya, bueno, a partir de la séptima semana ya estamos haciendo en torno a 14 kilómetros. En la semana 12 alcanzamos el pico, es decir, 2 semanas previos al maratón, donde hacemos entre 18 y 20 kilómetros semanales. Claro, estos 20 kilómetros semanales habría que ver cómo se distribuyen. Si evidentemente no vamos a hacer 20 kilómetros a 4,45 o 18 kilómetros a 4,45, se puede hacer un 2x8, un 2x9, un 2x7, un 3x4, un 3x3. Bueno, pues ahí las combinaciones varían en función del atleta y sobre todo en función de la evolución. Esto es un ejemplo de un atleta. Esto no significa que esto tengan que hacerlo todos los atletas. A partir de aquí, esto es una referencia. Y con esta referencia, lo que hacemos es, bueno, pues lo adaptamos a cada atleta. Y cada atleta es diferente. Cada atleta puede asimilar intensidades, volúmenes de intensidades diferentes. Es posible que haya atletas que hagan máximo de 12 kilómetros a la semana a umbral láctico. Y habría que ajustarlo con volumen, volumen en zona 1. Es decir, aquí al final hablamos, claro, estamos hablando únicamente de kilómetros semanales a umbral láctico. No es el único componente, es un componente muy importante. Aquellos de vosotros que me seguís en este canal y en el blog, bueno, pues sabéis que para mí el entrenamiento a umbral láctico es clave, pero
no es el único. Bien, ahí tenemos que combinarlo con el resto de entrenamientos para las otras zonas, zona 1, sobre todo zona 1 y pinceladas en zona 3. Bueno, os voy a pasar el link a esta entrada para que lo leáis detenidamente, pero básicamente esos son los datos. Aquí, cosas importantes, muy importantes a tener en cuenta. Vemos cómo 2 semanas antes, es decir, que si esto sería la semana del maratón, estamos haciendo 4 kilómetros de umbral láctico la semana del maratón. La semana previa hacemos como máximo 12 y 2 semanas antes alcanzamos el pico. Bien. Insisto, aquí varía en función de cada atleta y tiene que ser ajustable. Claro, estos ajustes en función del atleta también repercuten en el volumen sobre todo en zona 1. Y también qué pinceladas metemos en zona 3. Eso es también clave, son datos claves. Pero aquí tenéis, bueno, pues unos datos importantes para que podáis un poco ajustar la cantidad de kilómetros que hacéis dentro de umbral láctico y cada uno de vosotros lo puede distribuir. Yo antes cada vez más lo hago en un día, es decir, en un día hago todos estos kilómetros, pero distribuidos. Es decir, si aquí hago 18, pues puedo hacer un 2x9, un 3x6 no me gusta. También he de decir que pocos atletas, sí, alguno pongo 2x8, 2x10, pero pocos. Pocos llegan a estos volúmenes. Normalmente se quedan en un 2x8, un 2x7, y lo que hago es que si les tengo que reducir el número de kilómetros a intensidad a umbral láctico, tenemos que aumentar, como contrapartida, tenemos que aumentar el volumen de kilómetros en zona 1 en otro día. Bien, pero ahí ya esas combinaciones depende del atleta. Bueno, espero que estos datos os sirvan como referencia para vuestro entrenamiento. Insisto, son una referencia, no tiene por qué ser igual para todos, pero bueno, pues es un punto de partida para que cada uno de vosotros vayáis viendo lo que vuestro cuerpo puede ir asimilando. Muy importante hacer los entrenamientos siempre sin molestias. Si hay molestias hay que reducir intensidad y hay que reducir el volumen de kilómetros a umbral láctico. Siempre importante recuperar bien de un entrenamiento y siempre muy importante hacer los kilómetros, estos entrenamientos con muy buenas sensaciones. Como estamos hablando de un maratón, aquí os voy a dar un dato más, y es que es muy importante después de este entrenamiento, el día después meter un rodaje en zona 1 largo. Es decir, si pensamos que el maratón son 42 kilómetros y el sábado, por ejemplo, hacemos este entrenamiento en donde entre calentamiento, vuelta a la calma y serie y los kilómetros a umbral láctico, hacemos 20 o 22 kilómetros, bueno, pues al día siguiente estaría bien meter otros 20 kilómetros en zona 1, de manera que hacemos 40 kilómetros en el fin de semana. Claro, esto en las últimas semanas, esto no lo podemos hacer en la primera semana. Y siempre de forma progresiva, siempre de forma progresiva. Siempre tiene que haber una progresión. No puedo pasar de una semana a otra con un cambio muy brusco. Tiene que haber una progresión para que el cuerpo se vaya adaptando. Al final lo que buscamos es una adaptación del cuerpo a la intensidad y al volumen. Y esa intensidad no puede ser radical, tiene que ser muy poco a poco. Además, si lo hacemos poco a poco, podemos ir ajustando esas intensidades y esos volúmenes en función de la adaptación que veamos en nuestro cuerpo, en función que veamos de la recuperación que tenemos, de cómo la asimilamos, de si lo hacemos con buenas sensaciones.
pero yo no aconsejo forzarlo. Es decir, una cosa es que quieras bajar de 3 horas 30 y otra cosa es que tengas que forzar los entrenamientos para bajar de 3:30. Si fuerzas los entrenamientos para bajar de 3:30 es probable que no llegues ni siquiera a la línea de salida, que ya llegues tocado, llegues lesionado. Entonces no hay que forzarlo, tienen que ir saliendo. Y si no salen con buenas sensaciones es porque todavía no es el maratón para bajar de 3:30. Tienes que, bueno, pues ir adaptando tu cuerpo con el entrenamiento para poder llegar a ese objetivo de sub 30, como es el caso, en este caso, ¿no? Pongo 3:30 como una referencia. Bueno, importante estos últimos datos. El proceso de adaptación tiene que ser muy poco a poco y tiene que ser personalizado para cada atleta. No en todos es la misma adaptación. Ánimo con ello, espero que os haya gustado, os agradecería que deis el like y por supuesto, como siempre, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Ánimo y a por ello.